Perú Mundo. El PMDB, el partido aliado clave del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en el Brasil, decidió alejarse de esta coalición en el gobierno, y mientras que Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, defendió su puesto en el gobierno de Dilma Rousseff y dijo que lo que quiere es ayudar al país haciendo lo que más le gusta en la vida: conversar. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva defendió su papel en el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, quien lo nombró recientemente ministro de Presidencia, y pidió castigar a los involucrados en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El nombramiento de Lula como ministro está en manos de la Corte Suprema después de que un magistrado de este tribunal suspendiera su designación al considerar que Rousseff ofreció a su padrino político la cartera con el propósito de impedir un posible arresto del expresidente, investigado por supuesta corrupción. Ela merecia ser julgada pelo povo brasileiro, merecia ser julgada pelo Congresso Nacional e pela Justiça. Ela não o cometeu. Portanto, o que estão tentando fazer com a presidenta Dilma é roubar dela e roubar do povo brasileiro que votou nela o direito que é elementar para a democracia: o respeito aos interesses e à vontade da maioria dos eleitores no dia das eleições. El exmandatario admitió que era consciente de que su llegada al Ejecutivo iba a generar la reacción adversa de la oposición, principalmente del Partido Social-Democracia Brasileña, PSDB. Que eu falei: Dilma, se é pra gente fazer esforço e voltar a fazer esse país voltar a ser alegre, eu topo. E aceitei. Ora, eu sinceramente eu não preciso de fórum privilegiado, porque eu não estou nem sendo julgado, eu não sou réu em nada. El juicio con fines de destitución contra Rousseff, que se tramita en el Congreso por el supuesto maquillaje de la mandataria en las cuentas públicas. É importante que houve acréscimo de investimento nesse país. Possivelmente temos errado no tempo, sabe, de parar de fazer concessões e desonerações para poder fazer a economia brasileira crescer. Isso teve um custo para o Estado. O governo teve que abrir mão de quase 500 bilhões de reais de arrecadação, sabe, desonerando setores industriais, desonerando, fazendo isenção fiscal em outros lugares, para a gente manter a economia acesa. Para Lula, no está lejos el día en que alguien le pida disculpas por las acusaciones de las que ha sido blanco y arremetió contra el juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras, y quien llegó a ordenar su traslado por agentes para declarar ante una comisaría, y luego autorizó la divulgación de escuchas telefónicas. Y quien sí ya ha pedido disculpas es el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación de toda esta trama de corrupción de Petrobras. Moro ha pedido disculpas en una carta dirigida al Tribunal Supremo Federal por haber divulgado esa conversación que se reveló precisamente cuando estaba por tomar posesión del cargo de ministro el expresidente Lula, en una conversación con la presidenta actual Dilma Rousseff. Ahora, hemos visto esas declaraciones de Lula que coinciden con el día en que el partido aliado fundamental de la presidenta Dilma Rousseff ha decidido abandonarla en un rompimiento considerado relámpago o express, y a gritos de fuera PT o fuera Partido de los Trabajadores o Brasil para el frente, Temer presidente. Temer es el vicepresidente. Bueno, yo llamaría la atención sobre la posición editorial que ha tomado, por ejemplo, la revista Economist, una revista liberal dirigida a público empresarial, insospechable de simpatías de izquierda, que toma posición en favor de que Dilma Rousseff abandone el cargo. Habría que empezar diciendo eso, pero simultáneamente afirma que no hay bases jurídicas para su destitución por parte del Congreso. Los dos cargos que se han utilizado para formular acusaciones que podrían llevar a su destitución por parte del Congreso, según The Economist, no están probados. El primero es que habría falseado las cifras del presupuesto para ocultar el verdadero monto del déficit fiscal. La segunda es obstrucción de justicia, que en donde hasta ahora solo hay un testimonio, pero no hay pruebas adicionales de que Dilma Rousseff
haya intentado obstruir el ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales en el tema de Petrobras. La revista además señala que efectivamente el juez Moro se extralimitó primero al ordenar la interceptación de finalmente el teléfono de la propia presidenta, aunque en realidad era el de Lula, pero digamos para que pudiera oírse las llamadas con la presidenta se requería una autorización de la Corte Suprema, y él no es parte de la Corte Suprema. Y segundo, se extralimitó al hacer público, como ahora él mismo reconoce, el contenido de esas conversaciones. Y por último hay un dato adicional, porque se dice Lula puede tener razones para pensar que el juez Moro tiene una agenda propia por las razones que acabo de indicar. Eso es discutible, pero hay algunos indicios. Pero también se decía Lula quiere ser ministro porque ahí, siendo ministro, solo puede juzgarlo o solo puede investigarlo el Tribunal Supremo de Justicia, y ahí tendría una audiencia más complaciente. Bueno, habría que recordar que es un juez supremo el que impidió que asumiera el cargo de ministro, no es un juez de nivel estatal como Sergio Moro. Entonces tampoco es tan claro que el Tribunal Supremo sea más condescendiente con el gobierno de lo que sería el juez Moro. Y volviendo al tema del PMDB, tenía ministros en el gabinete, bueno, siguen estando ahí, tienen plazo hasta el 12 de abril para que dejen las carteras. Al parecer, 2 podrían pedir licencia, el partido hay que darse, uno de ellos es el de Salud. Y ya del gobierno ya hay reacciones, del gobierno brasileño. Uno de los ministros dice que la salida del PMDB abre un espacio para un nuevo gobierno. Ahora, difícil buscar aliados que la apoyen en esta situación, y hay pedidos ya internacionales también para su dimisión, ¿no? Por ejemplo, el caso del Washington Post, que dice que la responsabilidad de Dilma es poner al borde del abismo a su país. Como digo, el The Economist se pronuncia en favor de que ella renuncie, o sea, va en la misma línea, solo que dice no hay justificación legal para un impeachment en el Congreso. Dicho sea de paso, no solo no hay justificación legal, buena parte de los congresistas también están, digamos, bajo investigación o acusación penal. Sí, comenzando por el mismo presidente de la Cámara de Diputados. Y el presidente del Senado. En el caso del presidente de la Cámara de Diputados, además, él dijo explícitamente que no tenía cuentas en el exterior, y se demostró que sí tenía cuentas en el exterior. Entonces, Cuña, que está acusado de corrupción, es el que ahora quiere propiciar un juicio político contra la presidenta, porque eso se ve en primera instancia en la Cámara de Diputados, por su involucramiento directo o indirecto en un caso de corrupción. Lo que muchos dicen es, se va Dilma, pero este Congreso no es mejor y que la clase gobernante, claro, que el PT, ni más honesto, y este Congreso se queda hasta el 2018, incluso en la eventualidad que Temer asuma, de que Temer asuma la presidencia. Ahora, sí, pues es una situación de crisis seria. Por ejemplo, se informaba en los periódicos brasileños que la presidenta Dilma Rousseff tenía una cita para acudir a una reunión sobre seguridad nuclear en Washington, en la capital de Estados Unidos. Ha decidido no asistir, y porque también se daría la figura que ya la estaría reemplazando el vicepresidente Temer, ¿no? En esta situación quizás ha preferido que eso no suceda. Bueno, y además habría que decir que yo personalmente estoy de acuerdo con la estimación de The Economist, que no hay bases jurídicas para el impeachment, pero la crisis económica de Brasil es en parte, claro, es la posición ya, time to go, tiempo de que se vaya, pero dicen lo que acabo de sostener, ¿no? Sin embargo, de que debe irse por razones políticas, no jurídicas. Ahora, claro, porque no tiene nada que ver el impeachment o juicio político con los temas a ella. No se le está juzgando en el impeachment por los temas de corrupción de Petrobras o Lavallato. Es por un tema de supuesto maquillaje de las cuentas fiscales del presupuesto de la República. Ahora a eso se ha unido la acusación del ex senador del PT, Amaral, de que ella habría obstruido la investigación. Pero incluso en ese caso sigue sin ser acusada ella de enriquecimiento ilícito, cosa de la que sí es acusado Lula da Silva. Claro, se le acusa de tener un triplex en Sao Paulo y una casa de campo también en Sao Paulo, ¿no? Sí. Ahora, lo que pide The Economist no es constitucional necesariamente, porque, y ese es el problema con un sistema presidencial de gobierno,
En un sistema presidencial un presidente se va por violaciones graves a la Constitución o por un escándalo de corrupción claramente comprobado, no se va por incompetencia en el ejercicio del cargo, cosa que sí se puede hacer en un sistema parlamentario, en donde puede cambiar la mayoría en el Congreso y destituir al primer ministro sin causar la conmoción que está causando este proceso en el Brasil, porque en un sistema presidencial el presidente es elegido directamente por el pueblo y el Congreso solo tiene facultad de removerlo habitualmente por razones especificadas en la Constitución que en mi opinión no se cumplen en el caso de Dilma Rousseff. Y veríamos cómo se podría procesar esta salida, ¿no? Si es que ella finalmente decide renunciar, porque bueno, tenemos acá el antecedente de una renuncia por fax. Veremos qué decisiones toma Dilma Rousseff. En todo caso, sigue en su país. Una fecha fija y precisa para finalizar el proceso de desarme de las FARC fue exigida por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Dijo que la paz está demorada y exigió que definan cuándo entregarán las armas. Después de varios días de silencio, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expuso sus razones tras no suscribir aún el acuerdo